oportunidad. Siempre es muy grato estar con ustedes. Siempre es muy bonito el poder estar con la iglesia, compartiendo la palabra, mirándonos y animándonos con la palabra, con la voluntad de Dios. Hoy día elegí un tema y tengo que ser muy honesto porque en los tiempos que vivimos, no sé si le ha pasado a usted, lo más probable es que sí, es que me han hecho como 8.553.543.553.000 preguntas acerca de qué está pasando con el tema del Medio Oriente, el fin del mundo, los profetas escatológicos de hoy en día que andan asustando. Y hermanito, ¿y vio el mensaje de Instagram? Si dice que la palabra ahí que va a venir, que viene el anticristo, es que el nuevo orden mundial. Y tantas preguntas que hoy en día la gente se hace. Entonces creo que como siervos de Dios siempre necesitamos claridad, siempre necesitamos mirar la palabra y tenemos que tener cuidado. Por si acaso, hermanito, tenemos que tener mucho cuidado. Solamente quiero mostrarle un texto si quiere comenzar. Mire por favor allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, solo para mostrarle algo que va a ser muy interesante, aunque no vamos a trabajar en Segunda Tesalonicense, vamos a estar trabajando en varios libros, pero piensa un poquito en esto, porque dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, y dice allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida, versículo 1, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y mire versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Sabe lo que pienso? Han pasado casi 2000 años. Han pasado casi 2000 años y ya en ese tiempo, en el primer siglo, ya habían personas ya tergiversando, ya cambiando, asustando, enseñando de una manera equivocada. Hace 2000 años atrás. No crea que los locos del TikTok de hoy en día, los del Instagram y los del Facebook, son de ahora nomás. Por lo menos más de 2000 años conturbando, más de 2000 años engañando, moviendo la fe de los cristianos. Y tristemente tenemos que decir, hermanito, muchos hoy en día no escudriñan la escritura y creen de inmediato lo que dicen estos pseudo profetas, estos pseudo predicadores. Entonces, hermanito, ni siquiera lo que digo yo, ni siquiera lo que dice un predicador, tiene que usted creerle. Usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios, mirada en su contexto, mirada obviamente en un contexto histórico, cultural, entendiendo muy bien lo que la escritura dice. ¿Ok? Ya en ese tiempo había confusión y por eso Pablo escribió Segunda Tesalonicenses para poder aclarar en cuanto a esta confusión. Entonces, lo primero, tenga cuidado por ahí. Andan falsos maestros. Tenga cuidado por ahí. Andan personas inescrupulosas queriendo asustar, queriendo confundir, queriendo meter la cizaña y al final muchos hoy en día pueden ser contaminados porque no leen la escritura. Imagínense que la gente hoy en día pensando de la guerra de Medio Oriente, no, si en Apocalipsis dice, si se va a cumplir. Hermano, piense bien esto es lo que voy a decir ahora. Israel era el pueblo de Dios, pero Israel mató al Mesías. Israel persiguió a la iglesia. Israel cayó de la gracia. Fue
en este caso, cortado. Si va a hablar un cumplimiento, tiene que ver con los hijos de Dios, ¿cierto? No con aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy los judíos no creen en el Mesías. Hasta el día de hoy los judíos no reciben al Cristo, ni aceptan la salvación por el evangelio, ni se bautizan. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios? Fueron el pueblo de Dios. Fueron importantes dentro del plan y el propósito de Dios. Pero tenga cuidado con las cosas que se dicen por ahí. No tiene nada que ver una cosa con otra cosa. La iglesia no tiene nada que ver con el Israel carnal. Ellos desecharon al Cristo. Ellos mataron al Hijo de Dios, lo persiguieron y se opusieron a la iglesia. Y por eso Dios tuvo que destruir el templo, para que ellos se dieran cuenta que habían sido desaprobados por Dios. Entonces tenga cuidado con esos mensajes que hoy en día andan rondando y que confunden al cristiano y que muchas veces no nos damos cuenta de nuestras raíces. Y hoy día vamos a comenzar a hablar de este tema. Y yo pedía permiso para hablar en otra oportunidad también, para que podamos mirar con amplitud esta doctrina tan linda, esta doctrina de tanto ánimo, esta doctrina que ha sido tan vilipendiada, tan cambiada, tan tergiversada. Fíjese que hoy en día, incluso por las denominaciones, hoy en día la doctrina de la segunda venida ha sido incluso ocultada, escondida, cambiada. ¿Cuánta gente hoy en día dice, no, es que viene un rapto, viene Cristo una vez, después viene Cristo dos veces, después viene un milenio, después una gran tribulación? O sea que Cristo viene como 3, 4, 5 veces. Y la gente cree lo que dicen estos falsos maestros. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Mire, por favor, abra conmigo Hebreos capítulo 9, por favor. Abra conmigo la Biblia. Y mire lo que la Escritura dice respecto a la venida del Señor. Una pregunta que a veces tenemos que hacerle a las denominaciones: ¿cuántas veces viene Cristo? ¿Cuántas veces viene el Señor realmente? ¿Viene en un rapto oculto? ¿Viene en el milenio? ¿Viene en el juicio? ¿Viene en la gran tribulación? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Incluso una vez un predicador pentecostal me decía que venía como 5 veces Cristo. Imagínense. No, si sacamos la cuenta son como 5 veces que viene, con la doctrina del rapto, premileniarismo, el milenio y todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Le dije yo. ¿Qué nos dice la Escritura? Y fíjese que allí, en Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y note, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces? El único texto bíblico, para que usted lo entienda bien, el único texto bíblico que nos dice la cantidad de veces que Cristo va a venir es aquí en Hebreos 9:28. No hay otro. No hay otro pasaje que hable de segunda venida. No hay otro. Y mire cómo lo dice. ¿Cuántas veces va a venir Cristo entonces? 2 veces. Una vez ya vino, versículo 28, una vez vino para ofrecerse, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ahora ya no para llevar al pecado, sino que ahora sin relación con el pecado, para llevarnos a nosotros, a los que le esperan, para ahora consumar todas las cosas. Entonces, claramente, vemos en la Biblia que Cristo va a venir por segunda vez a buscar a su iglesia, a los que le esperan, a aquellos que le aguardan. Pero tal vez tú te preguntas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que Cristo viene? Ciertas denominaciones sacan fecha, 1914, Adventistas, Testigos de Jehová, 1844, 1879, y una tras otra fallaron estas fechas porque erraron en un punto fundamental. Y la primera gran cosa que yo quiero decirte, que cuando pensamos en la segunda venida,
cuando pensamos en la venida del Señor para buscar a su pueblo santo, cuando Él venga sin relación con el pecado para buscarte a ti y a mí, algo que tenemos que mirar allí, mira por favor Mateo 24, 36, cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, cuando pensamos en la venida del Rey para buscar a los que le aman, Jesús mismo nos dijo, Mateo 24, 36, número 1, primer puntito si quieres anotarlo por allí para que pensemos en cuanto a la segunda venida, el día y la hora. Nadie lo sabe. Nadie. Nadie te puede decir. Mateo 24, 36. Léelo tú mismo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre Celestial. Nota la limitación del Cristo en la carne. Ahora está hablando Él en la carne. Él está presente en la tierra, en su ministerio terrenal. Él entiende que solo el Padre, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni los seres espirituales, solamente el Padre conoce el día y la hora. Mire por si acaso versículo 42, Jesús no lo dijo una sola vez. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire el 44, final del verso 44, Mateo 24, 44. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¡Qué increíble! Mira versículo 50 también de Mateo 24. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. En el día que éste no espera ni a la hora que sabe. Mire también, para que no leamos tanto, pero mire también en capítulo 25, cuando ya pasamos a la parábola de las vírgenes, y mire por favor allí en capítulo 25 de Mateo, versículo 13, velad, nota la palabra, nuevamente se refiere ahí, velad, se repite, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera gran verdad entonces a ser establecida, hermanito. Cuidado, cuidado con los pseudos profetas, cuidado con los pseudo ungidos que andan poniendo el día, la hora. Cuidado, cuidado con aquellos que andan engañando al pueblo de Dios, con aquellos que quieren poner fechas, con aquellos que quieran recibir nuevas revelaciones, con aquellos que quieran decir, no, si saqué el cálculo, no, si en esta profecía, no, si en la de Daniel, y cuántos videos y cuántas enseñanzas andan por ahí que hoy en día los cristianos creen porque no escudriñan, porque no miran lo que dice Jesús. El día y la hora. Y esto es importante que lo entendamos, porque si Jesús no dice el día y la hora, y esta es mi aplicación, entonces significa que usted tiene que vivir expectante, aguardando, preocupado, preparado. Pero ¿se imagina Jesús no hubiese dicho el día y la hora como somos nosotros? Yo espero 5 minutos antes para arrepentirme. Usted esperaría 1 minuto antes para arrepentirse. Pero el saber que Cristo puede venir en cualquier momento hace que la vida cristiana sea una espera expectante y que vivamos preocupados y alerta, velando, como dice acá, vestidos, lomos ceñidos, lámparas encendidas, todas imágenes que definen una persona alerta, despierta, que vigila. Un cristiano que está preocupado. Sí, es cierto, las guerras preocupan. Sí, es cierto, los temblores, los terremotos, los tsunamis preocupan. Las señales que hoy en día los falsos predicadores señalan nos preocupan. Pero recuerda que el día y la hora
nadie la sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie puede decirte esto sí, esto no, esto es señal, esto no es señal, esto es cumplimiento, esto no es cumplimiento. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Lo que sí sabemos, aunque no sabemos que el día ni la hora, mire qué lindo es esta otra idea, punto número 2. Mire por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mire por favor allí, también en la escritura, vamos a ver varios pasajes. Así que téngame paciencia, mi hermanito, mi hermanita, discúlpeme tanta cita, pero queremos fundamentar esto muy bien con la palabra de Dios. Mire Primera de Tesalonicenses 4:16 y le prometo que cuando arregle mi computador voy a enviarle el PowerPoint para que lo repase, ¿ok? Cuando arregle mi computador le envío el PowerPoint por el mismo precio, no se preocupe. Mira allí en Primera de Tesalonicenses 4:16 y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y recuerde que estamos hablando de la venida del Señor, versículo 15, de la venida del Señor. Capítulo 5 también, verso 2, de la venida del día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Estamos hablando de la segunda venida, para que vea el contexto y se dé cuenta que estamos hablando del mismo evento. ¿Cómo va a venir el Señor? Va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Como que a veces provoca duda. Pero mire, véalo en otro texto. Primera de Corintios 15:52. Yo me pregunté, ¿será la única vez que habla de esto? Y llegué al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, también hablando del mismo momento, del momento cuando Cristo venga, cuando haya resurrección y cuando estemos en el día final. Nos dice allí también Primera de Corintios 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nótelo bien, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se tocará la trompeta. O sea, algo muy claro tenemos aquí en Primera Tesalonicenses 4:16 y en Primera de Corintios 15:52, cuando Cristo venga en su segunda venida, se va a tocar, va a haber un sonido, yo no sé cómo, pero va a haber un sonido, un estruendo que va a atravesar toda la creación. Trompeta de Dios, voz de arcángel, trompeta de Dios, se tocará trompeta. Así que cuando escuche la trompeta de Dios, estoy mirando 15:52, usted va a hacer así, abrir y cerrar de ojo, y no se va a dar cuenta que ya llegó el rey y va a estar cara a cara frente a él. No va a alcanzar ni a parpadear, no va a alcanzar ni a decir, ay Señor, perdona, no alcanzó. Me arrepiento ahora, sí que sí, no va a alcanzar ni siquiera a decir, porque va a sonar la trompeta y en un abrir. Por eso debemos vivir arrepentidos siempre, por eso debemos vivir a cuenta siempre. No es al toque de la trompeta cuando usted tiene que arrepentirse y cambiar, es ahora, cuando yo debo arrepentirme y cuando yo debo cambiar. La trompeta solamente va a señalarnos
la llegada del Rey. Pero ¿qué más podemos aprender? Mire, también pensando en la segunda venida de Cristo, va a haber trompeta de Dios, va a haber estruendo, va a haber sonido recio, pero también nos dice Apocalipsis capítulo 1, tercera gran verdad en cuanto a la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, mire cómo dice la escritura allí, tercera gran verdad, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, está hablando de mi Rey, está hablando de mi Cristo cuando venga, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Note bien, aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que se va a tocar trompeta y otra señal o otra cosa, otra evidencia de la segunda venida de Cristo es que todo ojo le verá. Todos. Tan enorme, tan inmensa, tan increíble, tan maravillosa va a ser la venida del Rey, que todo ojo, no va a haber nadie que no le va a ver. Aún aquellos que le negaron, aún aquellos que no creían en él, aún aquellos que tal vez se alejaron, todo ojo le verá. ¿Te imaginas ese momento, hermanito? ¿Cómo va a ser ese momento? Cuando todo ojo le vea, cuando todo el mundo, todo este universo sea trastornado y veamos la venida de aquel. Ese que un día se fue, me acuerdo yo, cuando se despidió de los apóstoles en el monte y subió y ascendió, ¿se acuerda que el ángel decía de esa misma manera? Ahí en Hechos capítulo 1, va a descender y todo ojo le verá. Todos. Va a ser evidente, así como ese estruendo va a llamar la atención, nuestras miradas inmediatamente van a volverse a aquel que vino a morir y que ahora viene a redimir a su pueblo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tal vez tú te preguntas, y acompáñeme por favor, cuarta verdad ahora que quiero establecer, quiero aprovechar bien el tiempo, y mire por favor allí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Habíamos leído el 16, pero quiero leer ahora el 17 también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y note bien. Y aquí vamos a detenernos un poquito a entender. Porque recuerde, por contexto, verso 15 está hablando de la venida del Señor. Ese es el contexto. Está hablando de la venida del Señor. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? 16, con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios. Evidente, llamativa, estruendosa, clara. Pero también dice el final del 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estaban vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta? Una doctrina que hoy en día mucho contamina, afecta y trastorna la fe de los cristianos. Es una doctrina que la comenzó una monja católica, que después pasó
hacia los pentecostales, evangélicos, y así ha pasado por el mundo denominacional, es la doctrina del rapto. Hoy en día mucha gente cree, incluso me dice, sí, como la película, ¿verdad que en la película mostraban de que se fueron todos y quedó el pastor? Y sí, como la película, y los aviones se caían y los autos quedaban solos y chocaban. ¿Cuánta gente hoy en día anda creyendo por ahí esta doctrina, compartiendo videos, enseñanza? Me he sorprendido que hasta cristianos compartiendo esto como si fuera una verdad. Y la pregunta que yo siempre le hago a estos líderes denominacionales es que nómbreme dónde la Biblia habla acerca del rapto. Número uno, la palabra rapto no existe. Es una doctrina que comenzó recién hace pocos siglos atrás y que comenzó con una monja católica. Si supieran eso los pentecostales, increíble. Por si acaso, esto comenzó así y fue creciendo y creciendo y tuvieron que maquillar y tuvieron que comenzar a inventar cosas y Cristo va a venir secretamente a buscar un grupo, ese es el rapto. Cristo va a venir a buscar a un grupo escogido solamente. Después vienen 7 años donde hay una gran tribulación. Después Cristo viene nuevamente. De ahí viene por 1000 años. Se establece el milenio en Jerusalén, en el templo, porque va a ser reedificado. Y después viene el juicio final. Y tienen que crear toda una mezcolanza de doctrinas para hacer un cálculo de que hay un rapto. Cuando la Biblia claramente nos dice, hermanito, y vamos a verlo en pasajes próximos, la Biblia claramente nos dice que va a venir Jesús una segunda vez. En ese momento va a haber una sola resurrección y los que estén vivos en esa generación van a ser transformados. Primera de Corintios 15, van a ser arrebatados y la gente se pregunta, ¿y por qué arrebatado? ¿Y por qué en el cielo? ¿Y por qué en las nubes? ¿Y por qué no van a estar aquí en la tierra? Acuérdese, acuérdese, ya vamos a decirlo, pero yo se lo adelanto. Acuérdese que la tierra ya no va a existir, ya no va a existir. Por eso es que va a tener que ser en las nubes y por eso va a tener que ser en el cielo. Recuerde que eso lo va a decir más adelante, vamos a ir mirando, pero piense muy bien, porque la Biblia no habla de un rapto. ¿Seremos arrebatados? Sí. Todos sí. En las nubes sí. ¿No va a haber un rapto parcial de algunas personas? No. No dice la Escritura eso. Ni en este pasaje, ni en ninguno. Ni en ninguno. No dice eso. Dice que Cristo viene y van a resucitar los que están muertos y los que están vivos van a ser transformados y todos juntos, los resucitados con los transformados, vamos a estar con el Señor allí arriba siempre, siempre. ¿Ok? Y si usted dice, pero ¿y por qué no habla de lo malo? Ve que el pasaje, ¿y a dónde van a quedar los malos? ¿No va a haber juicio? Recuerde, hermano, que el propósito del pasaje en 1 Tesalonicenses 4 era animar a los hermanos porque estaban sintiendo tristeza. Recuerde, mire el versículo 13 allí. Ellos estaban sintiendo tristeza por los cristianos que habían partido y Pablo los anima con este pasaje para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no podemos sentir tristeza, nosotros tenemos esperanza. O sea, este pasaje está hablando específicamente del destino del cristiano, no está hablando de los no cristianos. No está hablando de los no cristianos, no es el propósito del pasaje hablar de los no cristianos. Está hablando de los cristianos. Por eso dice, vamos a estar con Cristo siempre. Y usted dice, ¿y por qué no habla de los no cristianos? Hay otros pasajes que hablan de lo que va a suceder con los no cristianos. Pero 1 Tesalonicenses 4 fue escrito para animar. ¿Cómo sé yo que fue escrito para animar? Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras fueron para alentarnos unos a otros, para animarnos con la iglesia, para animarlos entre los cristianos. Fíjese bien.
Entonces muchos se preguntan, ¿y por qué vamos a ser arrebatados en las nubes entonces? ¿Por qué Cristo va a venir a buscar a su iglesia? Y ya lo anticipaba, 5 puntos, ya el punto número 5. Mire por favor, segunda de Pedro capítulo 3. ¿Por qué Cristo viene en el aire? ¿Por qué seremos arrebatados en las nubes? ¿Qué va a pasar en la segunda venida, en la venida del Señor? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, pregunta Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Lo ve claramente? ¿Qué va a pasar con esta tierra? ¿Qué va a pasar con esta creación? ¿Qué va a pasar en este caso con este mundo material? Fíjate cómo lo dice versículo 10, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos arderán, serán deshechos, serán quemados. Todas las cosas serán deshechas, verso 11. En el día del Dios los cielos se encenderán, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Está hablando este pasaje del final de esta creación? El mundo va a ser deshecho. Este mundo que conocemos material, tangible, corruptible, va a terminar. Por eso vamos a ser arrebatados en las nubes. Por eso esta creación terrenal va a pasar. ¿Se acuerda que allí en Apocalipsis capítulo 20, 11 o en el 21, 1 se dice que los cielos y la tierra van a pasar? ¿Se acuerda que decía ahí, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos? O también se decía en 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todos esos textos simbólicamente nos están diciendo, Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 21:1, de que va a haber, en este caso, una destrucción, va a haber, en este caso, una destrucción de la creación material y va a comenzar una creación, una nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva, una nueva creación espiritual. Espiritual. ¿Ok? Piénselo bien. Número 5 entonces. Entonces, mire lo que estamos diciendo. No sabemos el día ni la hora. No, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sucederá en la segunda venida? Ok, bueno, Él va a venir con voz de arcángel, Él va a venir con trompeta de Dios, todo ojo lo verá, seremos arrebatados en las nubes y el mundo que conocemos va a pasar y va a ser destruido, va a ser deshecho, va a arder la creación material. O sea, va a quedar el grano desnudo, por decirlo de alguna manera. Ya la apariencia terrenal y corruptible de estas cosas va a pasar y ya nada de lo que este mundo se afana, se aferra y tanto lucha va a existir. Va a terminar. Hermano, tu casa va a terminar. Mi auto va a terminar. Mis bienes materiales, mi cuenta. Todo lo que usted piense, su televisor, su iPhone 45, su televisor de 200 pulgadas, todo va a terminar, lamentablemente, porque llegó el rey, porque llegó el rey. ¿Qué más sabemos de la escritura? Mire también, por favor, y si me puede acompañar ahora a Juan, capítulo 5, para seguir uniendo este rompecabezas.
y poder mirar con mucha más claridad esta doctrina tan linda, tan maravillosa, tan edificante en cuanto a la segunda venida de Cristo. Mira allí en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, por favor. Y dice allí en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, palabras de Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta, mi hermanito? Va a haber una sola resurrección. No hay dos resurrecciones, un rapto, después la tribulación, después el milenio, después la segunda venida. No hay 3, 4 o 5 resurrecciones. No, dice vendrá hora, en un momento, en una hora específica, en un momento. Todos, grabes esa palabra, todos, todos. ¿Y quiénes son todos? Verso 29, malos y buenos. Todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Todos los que hicieron lo bueno van a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo van a resurrección de condenación. Todos vamos a ser resucitados. Hay una sola y única resurrección. Es lo que nos dice la palabra. Todos van a resucitar. Pablo lo dijo clarito también, me acuerdo yo en uno de sus sermones, Pablo dijo en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay resurrección de muertos, una sola, de malos y buenos, usando las palabras de Pablo, Hechos 24:15, de justos y de injustos, por si acaso, de justos y de injustos. ¿Se da cuenta? Hay una sola resurrección. Entonces, en ese momento, cuando suene la trompeta, el gran estruendo, cuando todo ojo lo vea, cuando el rey venga, en ese día y esa hora que nadie sabe, en ese momento, seremos arrebatados, en ese momento y estaremos en el cielo, en ese momento la tierra será deshecha y en ese momento va a haber resurrección de buenos y de malos. Y todos vamos a ser levantados, resucitados. ¿Qué significa eso? Dios le va a dar un nuevo cuerpo glorificado, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo eterno para que ahora la gente, el que hizo lo bueno, pueda disfrutar de la vida eterna y aquel que hizo lo malo pueda, en este caso, padecer la condenación eterna. Dios tiene que darte un cuerpo capaz de poder resistir la eternidad, tanto para malos como para buenos. No hay un cuerpo eterno para los buenos y un cuerpo no eterno para los malos, no. El cuerpo es eterno, el cuerpo glorificado, el cuerpo resucitado, o sea, lo que estaba allí en el polvo, Dios lo vuelve a levantar y allí le da un cuerpo eterno para ahora enfrentar el juicio eterno y para ver cuál va a ser el destino eterno de esa persona, de nosotros. Pero ¿cuándo va a ser esto? Muchos se preguntan, ¿cuándo es que va a haber resurrección? Y esta es la pregunta que la gente no se hace y por eso hay tanta confusión. Y mire por favor un poquito en el Evangelio de Juan. Estamos trabajando aquí capítulo 5, pero mire ahora capítulo 6, por favor. Mire ahora en Juan capítulo 6. Sigue Jesús hablando. Y en Juan capítulo 6, versículo 39, mire cómo lo dice,
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Recuerde que postrero significa último. Mire verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire también versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, verso 39, verso 40, verso 44, verso 54. Hay más, hay mucho más, pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente para que usted se dé cuenta que la resurrección única, la resurrección de malos y buenos, va a suceder en el día final. No hay 2 o 3 resurrecciones, no. En el día final, en el día postrero, va a haber una única resurrección. Esto hecha por tierra. Juan 5 y Juan 6 echa por tierra toda la doctrina del premileniarismo, echa por tierra toda la doctrina en cuanto a múltiples venidas de Cristo, múltiples resurrecciones y toda esa doctrina del rapto, del milenio, de la gran tribulación y de todas esas cosas, porque aquí claramente Jesús dice, va a haber una sola resurrección, todos van a resucitar, capítulo 5, y todos van a resucitar en el día final. Yo le resucitaré. ¿Ok, mis hermanitos? Creo que por tiempo, por respeto a ustedes, obviamente, vamos a dejarlo hasta aquí. Así que, como lo dirían por ahí en la serie de televisión, continuará. Por lo menos quise dejar estas enseñanzas para que usted lo vea, lo mire, para que las analice, para que vea las citas bíblicas, las siga estudiando, siga profundizando y de esa manera podamos tener más claridad. No se deje engañar. La palabra es la que tiene siempre la respuesta. La palabra siempre habla con claridad, con claridad. A veces somos nosotros los negligentes que creemos de buenas a primera lo que dicen los falsos, pero la palabra es clara. Cristo viene. Nadie sabe cuándo. No te lo puedo decir, pero sí sé que viene con voz de mando, con voz de arcángel. Sí sé que todo ojo lo verá. Sí sé que voy a verlo, que voy a estar con él en las nubes, voy a ser arrebatado por él en las nubes. Sí sé que esta tierra va a ser destruida. Sí sé que va a haber una resurrección de los muertos y que todo esto va a suceder en el día final. Viene un día final y debemos prepararnos para ese día final. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Esperamos que este mensaje haya sido de provecho